En esta oportunidad están con nosotros Salomón Cenepo y María Elena Benítez. El tema a tratar hoy día se titula Imágenes e imaginarios de la diversidad cultural en el cine. Antes de presentar a nuestros participantes de hoy día, quiero explicarles un poquito sobre el ciclo de charlas. Como les decía, se trata sobre diversidad cultural y lingüística en el Perú, debido a que este es uno de los temas transversales que la Casa de Literatura tiene en su proyecto cultural. En realidad este ciclo de charlas está unido con la exposición permanente que se titula Intensidad y Altura de la Literatura Peruana, que está en el primer piso. En esta oportunidad se ha cruzado con un evento que va a usar ese espacio, así que estamos aquí por ahora, pero también es apropiado porque en este espacio tenemos proyecciones de cine los sábados. La exposición permanente de la Casa de Literatura Peruana busca problematizar el tema de las literaturas en el Perú, de dónde vienen, qué origen tienen, cómo se construyen los proyectos culturales y las identidades a través de los textos escritos y los textos orales. En este ciclo de charlas queremos ampliar la definición de texto y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los productos audiovisuales, a la tradición oral, a la política, a la situación de la mujer, etc. Diferentes narrativas y símbolos que convergen para darnos una visión multicultural, intercultural y diversa de nuestro país. En esta oportunidad, el tema que nos trae justamente es el cine. Estamos con dos comunicadores audiovisuales. Ahora les voy a presentar y les agradezco mucho su participación hoy día. Pero antes les agradecería también que se acerquen un poquito más, porque no somos muchos en la sala y sería bueno que estemos más cerca. Salomón Cenepo es documentalista y camarógrafo de televisión y documentales. Es director de la productora audiovisual La Nube Comunicaciones y gerente de la editorial Borrador. En el 2010 dirigió el documental La Frontera. En esta pieza documental se entrelazan la exploración de las sociedades ayánicas de la Amazonía Central con el encuentro del propio director con sus raíces e identidad. Además, también tenemos aquí a María Elena Benítez. Ella es comunicadora audiovisual y gestora cultural. Trabaja desde 1985 en el Grupo Chasqui, que todos conocemos. Participó en la producción de películas como Juliana, Los niños que vinieron, El taller más grande del mundo, entre otras. En la actualidad es presidente del Grupo Chasqui, coordinadora nacional del proyecto Red Nacional de Microcines Chasqui y directora de la productora Casablanca Cine. Nuestros invitados compartirán con nosotros sus experiencias como realizadores de proyectos audiovisuales que problematizan la diversidad cultural y étnica en el Perú. A partir de ello discutiremos sobre el lugar que los diferentes colectivos culturales y los diferentes sujetos que existen en nuestro país diversos ocupan en los imaginarios audiovisuales. El conversatorio tiene dos rondas. Vamos a hacer dos preguntas que nuestros participantes, nuestros invitados contestarán libremente de acuerdo a su experiencia, y luego vamos a tener una ronda de preguntas del público. El primer tema es compartir sus experiencias, ¿no? ¿De qué manera creen ustedes que en su producción audiovisual, en los proyectos que han estado involucrados, se aborda la diversidad cultural en el Perú? Bueno, a ver, en el 85, cuando entré a Chasqui, lo que me enamoró muchísimo del proyecto era un poco el tema que ellos abordaban en sus películas. Creo que Gregorio era una de las primeras películas que abordó a la migración de los 70, 80, creo, ¿no? Los 80 con más fuerza, a Lima. Y una de las frases que me encantó de esa película era, que siempre resonaba en la sala cuando presentamos la película, era: en Lima nadie habla quechua. Que se dice Gregorio en un momento así oscuro, hablando con él mismo. Y efectivamente, ¿no? En Lima, el estigma del serrano, como le decimos a la gente de la sierra, pero
pero despectivamente, porque finalmente son de la sierra, son serranos, pero depende cómo se les dice, ¿no? Era muy duro ser de la sierra, había un estigma muy grande, y siempre el serrano era el pobre, el ignorante, el que no sabía, que no podía, que no iba a llegar nunca. Sin embargo, hemos visto que con una grande garra y con una fuerza increíble han movido Lima. Y bueno, los productos audiovisuales que fue haciendo Chasqui siempre tuvieron que ver con el interior del país, con nuestra cara, con nuestros problemas, con nuestras calles, ¿no? Era como lo decíamos desde el inicio, el cine podía reflejar tu cara y hacer que te quieras. Era el espejo y el reflejo de lo que somos. En ese entonces, casi el 99%, no exagero, eran películas americanas, ¿no? Todo lo que se veía en la tele y en el cine eran productos audiovisuales enlatados, traídos de otros lugares, y donde pocas posibilidades tenían las películas nacionales de cineastas del Perú que se pudieran ver en las salas de cine. Después vino una ley importante, buenísima para la gente del cine, que era la ley 19327, que obligaba a las salas de cine a poner las películas y mantenerlas, sobre todo mantenerlas en exhibición si es que cumplían con el 50% más un espectador. Entonces no podía quedarse una semana. Actualmente no es así. Actualmente si el exhibidor, el dueño del cine, deciden, así tengas un contrato firmado por ellos, igual te quitan la película a la semana, si no pasa nada. Y eso, y haciendo un paréntesis ahí porque me estoy saliendo del tema, nosotros, la gente de cine da trailers, da afiches, invierte mucho en promoción y a veces no la colocan en el cine. Entonces, claro, la primera semana es clave. Si no has traileado, si no has puesto los afiches, si no has hecho la promoción, obviamente la gente no viene. Y eso es como un juego que hay siempre. No te promocionan la peli y entonces no viene gente, excepto si es una película fácil de consumir, como son las películas de terror o las películas de entretenimiento puro. Pero si es una película para emocionarte y hacerte pensar y entretenerte, esas son más duras de mantener en la sala. Pero bueno, volviendo al tema de lo intercultural en el cine, creo que Gregorio fue una de las películas, digamos, hitos respecto al tema intercultural. Luego vino Juliana como largometraje, que también tenía una cosa especial, que era ser negra, mujer y pobre en el país, que es también otra forma de ver lo intercultural, porque el negro del país es invisibilizado. Y Juliana es una chica de raza, ¿no?, de afro descendente. Y bueno, ahí también se tocó el tema un poquito, pero era ser mujer, ¿no? Y bueno, después vinieron otros temas que tenían que ver mucho con la sierra, con la selva, tratando de conectar a la gente de otros lados, de otras provincias. Y las películas siempre fueron bien recibidas. Los niños que vinieron con una película importante que fue hecha en la época del terrorismo y que nosotros siempre teníamos el miedo de que pasara algo en una televisión. Finalmente nunca pasó. Un buen conversatorio. Y así generalmente habían muchas preguntas respecto a por qué tocar el tema de la gente de la sierra, de la gente de la selva, por qué nos gustaba tocar la miseria del país, ¿no? O sea, se hacía un paralelo entre la multiculturalidad que había en el país con el tema de la pobreza y la miseria. Pero en ese entonces, en los 80, el país era un poco pobre, pero no solamente de plata, sino pobre de
de autoridades, pobre en muchos sentidos. Entonces creíamos que el cine, siendo un espejo y reflejo de nuestra propia cultura, podía hacer que la gente se viera y se quisiera. Eso es lo que tratamos de hacer. Durante todos estos años hemos tratado de hacer en Chasqui y luego en las películas producidas por Chasqui como productora y también en la red inclusiva, ¿no? Que se visibilice un poco toda la riqueza audiovisual, la riqueza cultural en el país, que no se ve. Me acuerdo que en el 2007 llegó una mujer a Xánica, líder de su comunidad, y nos dijo: hemos sabido de ustedes y queremos por favor que vayan a nuestra comunidad a poner un microcine, porque sabemos que la gente que tiene un microcine puede después producir. El tema es que cuando llegamos a Lima con nuestra kushma o con nuestros trajes, ¿no? Con nuestro traje originario, caminando sin zapatos, que es lo que hacemos, la gente se pasa a la otra vereda, así palabras textuales, ¿no? Se pasa a la otra vereda y nosotros creemos que no es porque les parezcamos, no sé, feos, sino que hay toda una idea de que nosotros todavía reducimos cabeza con un mono y que no sabemos nada. Sin embargo, no saben que nosotros tenemos una forma de cuidarnos, de cuidar la naturaleza, de que nuestro pueblo no crezca más de lo que podemos consumir en la población, ¿no? Si tenemos 5 yucas, entonces sabemos que tienen que haber 5 comensales, y entonces la gente sabe cómo cuidarse para no tener niños, y de formas naturales, y eso no lo sabe nadie, solo sabe que reducimos cabezas. Entonces queremos a través del cine que nos conozcan, y hay muchos pueblos originarios, ¿no? Que no conocemos sus nombres, pero no conocemos qué saben, qué hacen, cómo viven, cómo sobreviven, dónde están, qué hablan, cómo hablan, eso no lo sabemos. Y yo creo que el cine puede ser una súper herramienta como para poder hacer visible todos esos pueblos y que no vivamos, digamos, como peruanos tan atomizados, ¿no? O sea, nosotros no sabemos qué pasa en un pueblito Quechua o Yawi o Pucama, o no sabemos muy bien qué pasa en una comunidad de Puno, en Santa Rosa o en Ñuñoa. Nadie sabe que son queseros, nadie sabe que son alpaqueros. Esas cosas no las sabemos, y creo que ahí va el tema de lo intercultural y lo riquísimo que nos estamos perdiendo por solamente consumir como cultura. Y yo creo que eso podría, digamos, ser una de las tareas de la gente que hace cine ahora, de la gente que no solamente que hace cine, sino que tiene un celular, y en lugar de poner cositas todo el tiempo sobre perritos, que está bien, ¿no? Sobre cómo un gato persigue a un ratón, etc. También deberían poner: oye, estoy acá y estoy con un comunero de tal lado y miren qué me cuentan. Eso sería súper interesante, ¿no? Tantas selfies también como que ya saturan. De pronto podríamos ser narradores o cronistas o gente que mira realmente a dónde está yendo. Eso no lo está perdiendo. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, mi labor como documentalista, como cineasta, como productor audiovisual, yo empiezo más o menos el año 95 haciendo documentales. Mi primer documental es en la región de Cusco, en la provincia de Anta, y el tema que abordo es justamente diversidad cultural, ¿no? Problematizando esto. Tiene que ver con la difusión y el conocimiento que se da a los médicos andinos. Entonces creo que ese es un primer punto sobre diversidad cultural que está planteado en el documental,
no como diversidad cultural, porque eso no era, digamos, el enfoque. Lo que sí se tenía era claro en el documental era plantear, digamos, un momento de comunicación entre la medicina occidental y la medicina tradicional, y todo esto para que las comunidades que están alejadas, ¿no?, en la provincia de Anta puedan tener acceso a salud, ¿no? Que lo hacen muy, ahora todavía siguen los problemas de salud y de educación y muchas carencias que tienen las partes alejadas de nuestro país, pero en ese momento todavía se vivía la época de violencia y entonces era aún más difícil, ¿no? Porque habían zonas que tenían que exiliarse de sus pueblos, correr a ciudades centrales como Cusco, como Huancayo, y salir a Lima, ¿no? Migrar a Lima y escaparse un poco de la violencia. Entonces creo que, bueno, desde que estuve estudiando cine, comunicación audiovisual, siempre he tenido una preocupación por el otro, y esa preocupación me ha llevado, digamos, a darles, o a pretender querer darles una voz a estas otras culturas, ¿no?, que tenemos en el país. Como les contaba, en este primer documental abordo el tema de la salud tradicional con los médicos andinos, médicos campirrunas, ¿no? En quechua significa el hombre que cura, y trabajamos cerca de 2 años, ¿no?, en ese documental, porque haciendo documental es un trabajo, pues, también laborioso, de investigación. Hay que ir a reconocer todos los espacios donde uno va, digamos, a hacer su rodaje de documental, y sobre todo conocer el tema, ¿no?, que no es tan fácil. O sea, digamos, no podemos gratuitamente ir y hablar de medicina tradicional sin conocer a las personas que hacen este trabajo, conocen las hierbas, conocen cada elemento que los rodea y cómo viven en equilibrio, que es una cosa importante que dijo también Marilena, ¿no?, que ese desconocimiento que tenemos en la ciudad como comunicadores audiovisuales, digamos, es como darles una voz a través de los productos audiovisuales que salen, ¿no? Me tocó, ya pasaron 2 años y siempre he trabajado colaborando, haciendo documentales y poca producción audiovisual de ficción. En 2010 nuevamente retorno a un documental, y la preocupación esta vez es, digamos, tengo una hipótesis sobre por qué la identidad peruana no es tan fuerte, ¿no? ¿Por qué los peruanos no tenemos una identidad tan fuerte? Y bajo esa preocupación surge nuevamente el problema de la diversidad cultural. Somos tantos pueblos en Perú, chiquitos, tantas culturas, pero que estamos cortados, digamos, por una sola tijera, ¿no?, que es la época de la conquista, ¿no? Cuando llegan los españoles, nos cortan, nos quiebran, y en ese momento el peruano empieza a tener ciertas taras, ¿no? ¿Qué significa esto de taras que estoy diciendo? Que empezamos a negar a través de los años, de todos estos 500 años de conquista que tenemos en Latinoamérica, nosotros empezamos a olvidar nuestras raíces, ¿no? Porque siempre queremos parecernos al otro, a ese conquistador, queremos ser, pero en esa tentativa negamos nuestras raíces. En este documental, que se llama La Frontera, abordo un poco ese tema, y básicamente lo que hago es ir un poco yo como personaje del documental, ir en busca de esas raíces, ¿no? Digamos, a manera de símil, tratando de identificar y conocer toda esta diversidad cultural que poseemos, ¿no?
Y para eso, en el documental, lo que hago es visitar una comunidad yánica, ¿no? Y hago, digamos, todo el circuito cronológico de cómo esta comunidad yánica, que se llama Maranquiari Bajo, que está en la Merced, cómo ellos pierden la conexión, ¿no? Con sus propias raíces, ¿no? Porque en un momento los personajes que ya están justamente en el borde, en la frontera de la ciudad occidental, de Occidente, que somos los colonos de la sierra, que ya hemos sido, digamos, ya mucho más culturados de alguna manera, estamos entrando a la selva virgen, a esta selva central, y los ayánicas están viviendo, digamos, la misma experiencia que vivieron en la sierra con los españoles, ¿no? Entonces, en ese momento conozco esta comunidad Maranquiari, que ya todos están perdiendo su idioma, están empezando a hablar la mayoría español, van a escuelas occidentales, con leyes occidentales, con muchas cosas ya occidentales, que no está mal, pero que con esa carga negativa de discriminación que se ejerce sobre ellos, ¿no? Siempre la resolución de esta convivencia termina mal. ¿Y qué hago? Entonces busco a gente, a comunidades ayánicas que todavía están casi en la desconexión con Occidente. Y lo que hago es llevar a gente ayánica de este centro poblado Maranquiari, que ya está contaminado o en conexión con Occidente, y los llevo a este pueblo, a esta comunidad nativa que se llama Shimayani. Y aquí ocurre una cosa impresionante, como los seres humanos que habían perdido en un momento todo este bagaje cultural, se estaban desconectando de sus raíces, llegan a esta comunidad, y en esta comunidad nos reciben ayánicos, ¿no? O sea, que no hablan español, que, bueno, tienen una escuelita intercultural, pero la maestra les enseña en ayánica, y estos dos personajes, te lo juro, tú ves cómo se transforman, ¿no? Porque vuelven a ser felices otra vez, ¿no? O sea, la presión de la sociedad, de la civilización, es tan grande que yo de verdad los veía en Maranquiari, los veía ahí a todos así, sí, vamos a trabajar temprano, hay que hacer esto, que hay que buscar la comida, las cosas cotidianas que uno tiene. Pero cuando los llevamos allá, se les fue la preocupación, regresaron un poco a su modo de vida, porque en esta comunidad de Shimayani su modo de vida, su mercado, todas sus cosas básicas, las tienen ahí, ¿no? En el monte. Comida, casa, baño, agua, higiene, todo lo tienen ahí. Y entonces en el documental planteo, ¿no?, esta diversidad cultural, y nuevamente, como digo, es pretendiendo darles una voz, ¿no? Lógicamente mi mirada no es la de ellos. Todavía creo que necesitaría una mayor conexión, una mayor convivencia para poder conocerlos, pero creo que no es mi idea. O sea, la idea, así como la planteo, como diversidad cultural, mi voz es importante, la de ellas es importante, pero creo que todavía nosotros no hemos encontrado la manera en la que ellos puedan decir y gritar sus cosas en el mismo nivel que tenemos nosotros, ¿no? Siempre todavía están pasando por el filtro
nuestras ideas, de nuestro pensamiento, y espero yo en algún momento, ya hay, en este momento creo que proyectos como el de Fernando Valdivia, ¿no? Cine amazónico, que están tratando de justamente darles voz a los mismos nativos que viven en estas comunidades y en Amazonas para que ellos mismos puedan producir y decir las cosas que tienen que decirnos. Bueno, yo creo que es súper importante que la gente tenga eso que tú dices, que puedan manejar de alguna manera el medio, porque siento que, claro, nosotros vamos, ¿no? Miramos, investigamos y hacemos, pero otra cosa es cuando ellos lo hacen. En la red de microcines, que es uno de los proyectos importantes de Grupo Chasqui, que lo hemos ido desarrollando desde el 2004. Hemos hecho más o menos un proceso con jóvenes de 10 regiones del país, con esa intención, ¿no? Nosotros ya estamos un poco viejos, ya no vamos a ir a todos lados como hacíamos antes. Entonces, lo que estamos haciendo es darles talleres a los chicos, a chicos que conectamos en diferentes comunidades, y enseñarles a hacer. Pero no solo enseñarles a hacer, sino también les dejamos el material para hacer, los equipos para hacer. Porque sentimos que si tú les das formación y no le das el equipo, jamás lo van a poder hacer. Entonces, hemos logrado que los chicos se involucren de tal manera que van produciendo material audiovisual interesante y que además van haciendo réplicas en diferentes comunidades para que puedan de alguna manera producir sus propios materiales. Tenemos un grupo bien interesante en Iquitos, es un grupo de profesores de educación intercultural bilingüe que están en Formaria, un instituto que forma profesores para la educación intercultural bilingüe. Están en Surungarococha y ahí conviven jóvenes de Quichua, Chagüe, Pucama y Huampis. Y entre ellos se enseñan las lenguas, empiezan a entenderse entre ellos, pero además están produciendo material audiovisual para que ellos tengan como material pedagógico al momento en que van a ir como profesores a diferentes poblaciones. Entonces, los libros que llegaban y decían, mamá, vamos al mall, ya que no les sirve porque allá no hay mall. Entonces ahora ellos están haciendo otro tipo de material pedagógico que tenga que ver con su propia realidad, con su propia cultura, su propia vestimenta, su propia lengua, rescatando lenguas que ya se están muriendo, como el Pucama, ¿no? El Pucama ya no hablaba español, ella no hablaba Pucama, hablaba español. Y ahora poco a poco están revalorando nuevamente su lengua y están volviendo a sembrarla en diferentes lugares, y creo que el audiovisual ahí está tratando de hacer el trabajo que debería hacerse, que es conectar un poquito de películas hechas en Puno, películas hechas en Cajamarca, películas hechas en diferentes lados, para que la gente también entienda ellos mismos, ¿no? Que hay otras poblaciones que no solo somos colonos, ¿no? Los que vamos, sino también somos peruanos, y como tal debemos tratarlo, ¿no? Yo siento que también el tema de lo intercultural pasa por justamente cambiar esa mirada de un país totalmente dividido, atomizado, digamos, no hay alguien ni nadie que se interese por retejer nuevamente todos estos pueblos que están apartados, ¿no? Hay lugares en Quito que están a 8 horas, ¿no? En barquito. Y esos chicos que están ahí, esos jóvenes que están ahí, esas poblaciones que están a 8 horas de lo que nosotros llamamos civilizado, finalmente son gente que tiene una forma de vivir interesante, que saben cómo sobrevivir y cómo vivir el día a día.
Y los pueblos, por ejemplo, que están al otro lado, vistos del otro lado de lo intercultural, porque siento que generalmente cuando se habla de lo intercultural, uno al toque piensa plumas, vestimenta diferente, selva, ¿no? O pueblos muy apartados de la sierra. Pero sin embargo, tenemos en la Sierra de Lima gente quechohablante que nosotros ni nos imaginamos, ni siquiera le ponemos el ojo, ¿no? Son poblaciones que a través del cine las estamos haciendo visibles, pero que también hay otro tema, que es que no hay forma en que circule todo este material, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es tratar de que la misma gente de las poblaciones sean nuestras manos en otros lugares para poder promocionar o hacer que las películas que se hacen en otros lados se vean y que se enriquezca la gente con este material audiovisual. Lo que se hizo en Puno se puede ver en la Amazonía, y lo que se hace en la Amazonía se puede ver en Lima o en otros lados, ¿no? Eso hace tiempo que debió hacerse, pero bueno, también está el otro tema, que en los colegios, por ejemplo, no se usa el material audiovisual, o los profes no usan este material que es altamente digamos, pedagógico y una herramienta eficaz para trabajar el tema de interculturalidad. Yo veo, entonces creo, no me queda tan gaseoso, que me pasa, ¿no? Por ejemplo, hace poquito yo he ido a una población en El Braille, ¿no? En Quempiri. Y claro, yo me imagino que en Piri, me decían que en Piri, yo inmediatamente pensaba casitas en palafitos, gente con plumas, todos estos arquetipos que tenemos, ¿no?, al toque. Y cuando voy, es gente como nosotros, ¿no?, que se pone su vestimenta, pero son como nosotros, o sea, hablan otro idioma, de repente no, porque te reciben y hablan el castellano y el español con un acento, pero igual, o sea, nos entendemos. Pero claro, nosotros tenemos una idea totalmente diferente, ¿no? Y es lo que nos han sembrado desde el colegio. O sea, cuando dicen selva, ¿qué ponen? Un dibujito con una persona con un vestido hasta abajo, en pies descalzos y una pluma. Eso es un indígena, ¿no? Y lo interesante también, cuando nosotros hemos ido a Iquitos a formar a los chicos en la Escuela de Educación Intercultural, es que claro, hay toda una serie de frases y palabras que las hemos tomado y que las hemos usado y las hemos manoseado de tal manera que son hirientes para ellos. Por ejemplo, si tú les dices, eres un nativo, se ofenden. Eres incluso cuando le dices, no, no soy cubano, o sea, les cuesta reconocerse. Entonces hicimos muchos ejercicios de mirarnos a través de la cámara, tú delante de la cámara, yo detrás de la cámara, y así rotando, y finalmente decían, bueno, sí, tienes razón, pero es como lo dicen, como me dicen indígena, como me dicen charapa, como me dicen chucho, como me dicen eso que me hiere, ¿no? Finalmente, y nosotros decimos, ¿cómo quieres que te digamos entonces? Hermano, paisano, porque eso somos hermanos, somos paisanos, somos peruanos. Entonces no nos deberían decir charapa, porque charapa es un animal, entonces es una tortuga, y si me dicen charapa me estás diciendo que soy un animal, ¿no? Eso, nosotros siempre decimos, ay, es un charapita, ¿no? Pero ellos lo toman de otra manera. Entonces, bueno, finalmente estuvimos así conversando varias tardes, y finalmente dijeron algo que me pareció súper lindo, que era: entendemos que cada costumbre que dejamos y cada costumbre ajena que tomamos es como que vamos dejando caer una pluma y vamos dejando de volar, ¿no? Eso fue las palabras de uno de los chicos que continúa con nosotros y se ha ido ahora 7 días a enseñar
¿no? Jovencitos, a niños, con mucho material audiovisual, y les hemos proveído de un proyector, de una cámara, de sonido, para que hagan realmente las proyecciones como deberían hacerse, para que los demás sientan y que el cine es una ventana a través de la cual nos podemos reconocer y a través de la cual nos podemos querer ver y querer. El tema de lo intercultural creo que debería realmente pasar por el colegio, pero no solamente para decir costa, sierra, selva, uno le pongo un poncho y un chullo, al otro le pongo una pluma y una pluma, y al otro le pongo, no sé, pues un sombrero de hippie high y ya está. Es más que eso, es muchísimos pueblos originarios que están invisibilizados y que el cine puede hacer el audiovisual en general, no solo el cine, creo que el audiovisual en general podría ser una súper herramienta para poder hacer visible todos estos pueblos que están ahí en un rincón y que no vemos. Ya. Sí, gracias Marilena, gracias Salomón. En realidad en la primera ronda hemos desbordado un poco y hemos también entrado a lo que iba a ser en el segundo punto. Quiero resumir algunos de los puntos y luego formular una pregunta, pero le vamos a dar más tiempo a Salomón. El cine es imagen y sonido, pero se inserta en una cultura, digamos, que cada vez es más visual, ¿no? Que siempre lo ha sido, por supuesto, pero cada vez es más. Y la imagen, la representación, es poder, en realidad. Por eso me ha interesado mucho cuando ambos al momento del tema, y Marilena y yo, que problematizaban el tema de quién representa a quién, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros podemos hacer películas? Claro, tenemos ciertas dificultades en comparación con el cine de Hollywood. Hay ciertos filtros por los que las películas peruanas tienen que pasar para ser vistas, pero las imágenes que se producen desde los pueblos indígenas o de los pueblos otros, ¿no? Por usar esa palabra entre comillas, tienen que pasar más filtros aún, ¿no? Y filtros que hasta ahora son insorteables. Sin embargo, hay experiencias, ¿no? Que ya se han mencionado, por ejemplo, la Escuela de Cine Amazónico de Fernando Valdivia, ¿no? Que ha trabajado ahí. Ronald Suárez es el primer documentalista shipibo. Tiene un cortometraje que se llama Lima Shipibo. La experiencia que nos ha contado María Elena de Chasqui, de Microcines. Chirapas, también la organización indígena, tiene un programa de producción audiovisual con pueblos indígenas. Y esto nos permite finalmente romper las barreras que existen y un poco quebrar la gran barrera, ¿no? Que es la discriminación, ¿no? El simple hecho de ver a alguien diferente y menospreciarlo por ello. Y claro, eso nos lleva al siguiente paso, ¿no? Que es vernos entre los que nos creemos pues que somos ya los mestizados, ¿no? Los que somos homogéneos culturalmente, y darnos cuenta de que no es tanto así, ¿no? Y sobre las representaciones, ¿no? En la producción audiovisual peruana ha habido siempre un interés por el otro, ha habido cierta curiosidad, ¿no? Hasta exotizante, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño veía los documentales de Alejandro Guerrero, claro, donde el señor iba como un aventurero, ¿no? Iba a una comunidad y mostraba, miren, ¿no? La ropa que usa, miren su sombrero, cómo se pone eso, ¿no? Sin embargo, este acercamiento desde la mirada puramente occidental se está rompiendo un poco, ¿no? Se va diversificando, ¿no? Cada vez es más, es visto pues como algo realmente que no es justo y que más bien refuerza la discriminación. Entonces, lo que quería preguntarles, ¿no? ¿Cómo creen que el cine o la imagen audiovisual puede convertirse en algo que revierta esa situación de poder, ¿no? Si partimos de la premisa de que la representación o la imagen es poder, ¿cómo revertir esa situación de poder que existe en el cine en general y en el Perú, que está claro, ¿no? Sí. Comenzamos con Salomón. Ya, gracias. Bueno, yo entendería más bien, digamos, la imagen tiene poder
pero el poder de la imagen, digamos, no está tanto en la imagen, sino en quien ve la imagen y cómo la usa, o cómo haces esa imagen y cómo la usa. Creo que todavía, cuando yo decía que cuando hice los documentales y la mirada era una mirada occidental, no era tanto, para que se entienda bien, como un estudio o una representación de estas comunidades como objeto, ¿no? Creo que no era la intención, sí, más bien fue una mirada propia mía, occidental, pero con bastante respeto hacia el conocimiento del otro, ¿no? Creo que mi acercamiento siempre ha sido no tanto el enseñar, sino más bien el de aprender. Cada vez que me he acercado a todas las comunidades que he visitado, siempre voy con el afán de aprender. Y en ese momento creo que gracias a, no sé, al tino, a ese respeto con el que voy, los documentales han podido tener ese equilibrio, ¿no? En cuanto a comunicación, en cuanto a terminación del documental. Pongo esto, digamos, para marcar una pequeña diferencia con respecto a los documentales de Alejandro Guerrero que mencionaste, que sí, por ejemplo, ahí hay una mirada, digamos, mucho más paternalista, mucho más de objeto, de ir en busca de lo exótico, ¿no? Creo que también en todas las artes siempre hay maneras de cómo acercarse a hacer el trabajo que uno va a hacer. Bueno, y en el otro sentido, bueno, y por otra parte, creo que la herramienta o las herramientas para producción audiovisual y la manera como se enseña a hacer cine o cualquier producción cinematográfica, audiovisual, ya lleva una carga. Ya lleva una carga de parte del facilitador, ¿no? Y en tanto nosotros, como facilitadores, no aprendamos, no nos quitemos todos esos prejuicios que van, porque están inherentes a uno, ¿no? Pero creo que es difícil, pues, es un proyecto de largo aliento, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es muy difícil porque, claro, si tú vives tomando agua ducha, baños de agua caliente todos los días, ¿no? Y llegas a la selva, inmediatamente, por una cuestión de inconsciente, vas a preguntar o vas a cuestionar o vas a decir cosas que realmente contaminan, ¿no? No lo haces adrede, ¿no? No haces contaminan la forma de vida de la persona que estás visitando, ¿no? Y esas cosas, o sea, tenemos que tener conciencia de eso cuando vamos a ciertos lugares lejanos de otras culturas, para no herir, como decía Marilena, ¿no? Entonces, esa enseñanza va con una carga inherente que llevamos, y si no sabemos manejar eso, muy difícilmente vamos a lograr que lo que produzcan audiovisualmente estos chicos también tengan esas como que errores de fabricación, ¿no? Como, ¿me entiendes? ¿No? O sea, es como, bueno, no sé, para ponerlo un poco más en claro, nosotros tenemos un lenguaje audiovisual, tenemos un alfabeto, ¿no? Para que ellos puedan comunicarse audiovisualmente, ellos tienen que crear su alfabeto y su lenguaje audiovisual y poder comunicarnos algo, ¿no? Con las herramientas, cámara fotográfica,
fotográfica, cámara de video, micrófono, que son eso nada más, herramientas. Pero ya el alfabeto, el lenguaje, tiene que ser una búsqueda que la hagan ellos, ¿no? Entonces es un poco complicado. No, creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Estamos caminando cada vez más en divulgar, en hacer que ellos también participen de las bondades que da el cine para poder tener una voz. Entonces creo que por ahí está el camino, pero otra vez, ¿no? Hay que ser consciente de que uno va con una carga y que esa carga cultural en muchos casos es súper poderosa. Cuando iba a la selva, a estos pueblos no contactados, o sea, era súper importante. Yo he caminado con los asistentes a los que les decía, por ejemplo, ¿no? Espejos, corta uñas, navajitas, cosas que son fáciles de hacer trueque, tenerlas ocultas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender. Entonces, y ellos, te digo, o sea, las comunidades cuando tú llegas, o sea, les das un plástico y te los compraste. O sea, son así de ingenuos, de maravillarse. Entonces, como visitante uno tiene que ser consciente de esas cosas, ¿no? Para poder recién ir y, digamos, con mucha transparencia empezar a enseñar, empezar a compartir cierto conocimiento y aprender también, ¿no? De ellos. En la experiencia de Chasqui era un poquito desde el inicio ver cómo se podía involucrar a más gente en el consumo de música. Entonces, cuando empezó el colectivo Chasqui en el 82, se pensó en hacer creación colectiva. La creación colectiva pasaba porque el guión era un guión abierto, siempre. Se escribía el guión, pero siempre estaba abierto a que el actor viniera, porque generalmente hemos trabajado con actores naturales, era gente que nosotros empezamos a formar para actuar en la película, pero que venían el ambiente que estábamos reflejando en la película. Entonces los chicos de Gregorio, por ejemplo, tuvieron mucho que ver con el guión también. No, así no se dice, así no lo haría, así no lo diría, así no, así tampoco, o lo haría así, ¿no? Juliana también fue un guión abierto, y bueno, los documentales es básicamente un trabajo con la gente, ¿no? Entonces ahí tratamos de siempre respetar el tema del guión abierto y la creación colectiva. Y ahora en la red de microcines lo que hacemos es justamente lo que tú dices. Nosotros vamos con una intención que a veces hemos cuestionado si tenemos derecho de hacerlo, ¿no? De ir a una comunidad alejada que jamás ha visto cine y decirle, mira, esta es una película y se hace así, y se aprieta el botón acá y ¿con qué derecho? Pero también decimos, bueno, tienen necesidad de saber que hay un mundo al otro lado que tiene un montón de cosas que ellos también tienen que acceder. Entonces es siempre un cuestionamiento, ¿no? Siempre estás pensando, ¿realmente tengo derecho de venir a decir a la gente, tienes el derecho de, tienes el derecho tal, tienes el derecho cual? Y después te vas y la gente dice, bueno, yo sé que ese es mi derecho, pero no se ejerce. Pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que ahora con la red lo que hacemos nosotros es ir, tenemos un programa de formación en gestión cultural de cine para el desarrollo, y en ese programa tenemos una serie de módulos, y esos módulos tienen una serie de talleres. Entonces en los talleres que vamos dictando a la gente está siempre esa intención, ¿no? De decirles, este cine que queremos hacer es un cine que no es para ponernos alfombra roja, ni es un cine para comer canchita y tomar Coca-Cola, es un cine
que corre paralelamente al cine de entretenimiento. Es un cine que nos refleja, que es un espejo, que es un cine que nos entretiene, pero también que nos emociona, que nos hace pensar en cómo cambiar la situación en la cual vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes que está ocurriendo ahora es que el cine se está volviendo no un cine de autor, sino un cine comunitario. Por lo menos en la red y he visto de varios colectivos que están intentando hacer eso. El cine comunitario, que es un cine hecho por la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. Entonces, si yo quiero formar un chico para que haga cine para Hollywood, un cine para los festivales, es una forma de hacer cine. Pero el cine que nosotros estamos proponiendo es un cine que se puede hacer en escuelas, en comunidades campesinas, con mujeres, con abuelos, con niños, con chicos de los reformatorios, con mujeres de las cárceles, ¿no? Entonces estamos proponiendo un cine desde donde está el otro, ¿no? Desde donde vive el otro. Y eso también es una cosa rica, por ejemplo, que hace Fernando Valdivia. Por ejemplo, La travesía de Chumpi fue una película bien interesante porque fue una película hecha con la comunidad lo llamó a él para hacer la película. Y después cada noche lo que se filmaban decían, no, eso no es así, eso tampoco hay que volverlo a filmar. Entonces fue todo un proceso difícil, largo, pero es muy rico, porque fue hecho con la comunidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los chicos de las redes de microcines hacen eso con la gente. Escogen un tema, van, buscan a la gente. En realidad es un proceso bien largo y bien duro, porque tenemos todo esto metido en la cabeza de que el cine es para Hollywood, el cine es para el festival, el cine es para mirar en la sala oscura, pero no es una herramienta para conversar, para crear espacios de conversación, para mirarnos, para hablarnos, para tener un tema, para hablar con papá y con mamá, que puede ser el detonante para un momento de conversación interesante entre pares, ¿no? Entonces, yo creo que esta nueva tendencia de sí, está bien, está el cine de entretenimiento, que va a existir siempre y que no vamos a pelear con ellos, pero también hay otro tipo de cine, ese que hacemos con la comunidad, para la comunidad y en la comunidad, y que nos enriquece y que nos ayuda a encontrar, como dicen algunos, el buen vivir, ¿no? El Tajimat Kohut, como dicen la gente en la selva. Pero, digamos, yo creo que esa nueva tendencia es una cosa bien interesante, que la están haciendo la gente de la sierra, de la selva, de la costa, y que además está de alguna manera reemplazando esta oralidad que se está perdiendo cada vez más, ¿no? Incluso entre nosotros, ¿no? En la ciudad ya no hablamos entre nosotros porque hasta las declaraciones de amor son por internet. Entonces el tema oral se está perdiendo y la oralidad era una cosa tan importante en nuestra cultura, ¿no? En todas las culturas originarias del país, en la oralidad, porque no se escribía, la gente no tiene fotos, ¿no? La gente en la selva no tiene fotos, no porque no hay un fotógrafo cerca, y porque además si se hace una foto de ahí, que viene alguien y se la toma, y se la regala, las lluvias y todo este tema, la humedad, las malogran muy rápidamente, entonces no hay una memoria fotográfica ni una memoria cinematográfica, pero yo creo que la oralidad era una de las cosas importantes que hacía que las lenguas madres continuaran y las historias continuaran. Y el cine es una forma, y lo hemos conversado mucho con los chicos de Formalidad, ¿no? Los profesores de educación intercultural, que en realidad están mirando que el cine está trayendo cuentos que se habían perdido, están trayendo canciones que se habían perdido, están trayendo mitos que se están perdiendo y que ahora están siendo conservados en estos discos que estamos haciendo, y que creo que está de alguna manera recapturando imágenes
está conservando y está rescatando también. Y eso yo creo que es una cosa bien rica de hacer cine comunitario. Entonces ahora nosotros tenemos 32 grupos que hacen cine comunitario, que están aprendiendo, y lo que yo creo que es bien importante de lo que tú decías es que los que vamos ahí, allá, tenemos que decirle a la gente en cada comunidad donde enseñamos a hacer cine, a hacer el audiovisual, que nosotros le estamos enseñando a hacer con unos códigos que no son los de ellos, y que la idea es que así como cuando uno empieza a bailar, por ejemplo, no sé, pues si bailas ballet o bailas una diablado, qué sé yo, sabes que 1, 2, 3 o el paso es así, ¿no? Pero después tienes que olvidarte y borrar todos esos códigos para hacer tus propios códigos. Y yo creo que eso es. Construimos algo, ellos tienen que deconstruir para construir su propia forma, su propio lenguaje cinematográfico, su propia forma de decir, de hacer, de contar, ¿no? Fue bien interesante una película sobre explotación y petrolera y contaminación. Entonces se hizo la película, que es una película que hizo Maya Tillman, que es como una de las madres del cine comunitario, del cine comunitario aquí en el país, y ella hizo esta película con gente de la selva, por ahí, se llama ¿Acaso comemos plata? El nombre lo pusieron ellos, entonces cuando empieza la película dice ¿acaso comemos plata? Está, digamos, la banda, ¿cómo se dice? El texto está leído por alguien de la misma zona, está construido por la gente, ellos mismos han hecho sus mapas, ellos mismos han construido la historia. Y es riquísimo, porque cuando lo llevas a otros lados, la gente se ríe, se vacila de lo que dicen, se pueden reír de los comentarios que hace el locutor, ¿no? El narrador. Entonces se crea una cosa bien interesante, ¿no? Porque entonces sienten que ellos también pueden hacer, que no es que te puedes reír del otro, pero de buena onda, porque tienes el acento y lo tienes fuerte, entonces te ríes porque sabes que es tu propia lengua, es tu propio acento, es la propia comunidad que ha hecho ese documental. Y yo creo que esa es una posibilidad bien interesante de ahora usar el audiovisual para hacer que otros tengan voz, que su propia cultura se vea reflejada en el lejos. Eso también es algo lindo, ¿no? Cuando la gente siente que su comunidad está ahí reflejada, es como que se quieren, ¿no? Como que sienten que, yo también puedo estar ahí. Mi cara también es interesante, también tienen unos rasgos que pueden ser vistos y son interesantes. Una de las películas que se hizo como un primer ejercicio en una comunidad en Puno que se llama Tuni Requena. Los chicos empezaron a grabar con la comunidad, porque eran chicos de la comunidad, ¿no? Entonces empezaron a tocar puertas, mire, queremos hacer tal cosa y tal. Hicieron la película, y claro, se demoraron muchísimo, hicieron la película y obviamente había que editar. Entonces tenían como, no sé, pues más de 6 horas de material filmado, y la película, el documental duraba 30 minutos. Entonces, claro, la gente, cuando ya vamos a pasar, porque nosotros hacemos una acción audiovisual para devolver las imágenes a la comunidad. Entonces se hace como una fiesta del audiovisual y se pasa la película ahí. Entonces estaba toda la población y empezó la película. Claro, tú veías las caras como que pasó, ¿no? Terminó la película y todo un murmullo, ¿qué pasó? Yo no estoy, mi abuelita, mi perro, mi vaca, mi chacra no están, ¿no? Y los chicos, claro, habían hecho unos discos para regalarle a la gente y le decían, bueno, acá está la película, sí, pero queremos esa película, pero también les explicamos, ¿no? Se ha hecho una edición porque, bueno, a veces no salía bien, necesitamos que sea de 35 minutos,
Pero entonces la gente dijo, no, yo quiero mi imagen, ¿dónde está? Y tuvimos que volver a quemar discos donde estuviera todo lo que se había filmado y la gente era feliz. Volvió a hacerse una acción audiovisual y se volvió a presentar todo como un machote de todo lo que había y todos fueron felices y volvió un momento así de que todo el mundo conversaba, todo el mundo se reconocía, era muy interesante. Y después pasamos una película, después de bastante tiempo, otra película que se había hecho, y claro, la gente empezó a reconocer, oye, ¿te acuerdas de él? Él era el de la bodega, el otro era, ella murió, el otro era la señora, mira, ella tiene un hijo. Entonces era muy interesante, la gente quiere verse, la gente quiere reconocerse, quiere rescatar esa riqueza que tiene en su población, cómo usan la flor, cómo usan el chullo, si lo usan degustados, ¿no? Todas esas cosas para ellos son interesantes y importantes. Y para nosotros es, como decías, para Guerrero, qué interesante, o sea, nada, pero mira, es como ir a un cine. Y realmente nuestras poblaciones no son cine. Nuestras poblaciones son la gente del Ande, la gente de la selva, que tiene una riqueza cultural importante y que no la conocemos porque nunca nos enseñan en el colegio y en las universidades no empiezan. Y entonces creo que el rol del cine ahora es ese, de darle a la gente la posibilidad de contar, de rescatar y de decir y de contar. Eso creo que es una cosa bien interesante que está pasando y que creo que no lo sabemos y que también todas esas películas que se producen, también sería lindo que las pasáramos en los lugares donde estamos. O sea, que aquí o en las universidades o en nuestras escuelas y que presionemos para que en los colegios los chicos tengan una hora para mirar películas de su comunidad, de su ciudad, de su región, del Perú y de la región grande que es América Latina y después del mundo, ¿no? Pero que tengamos esa idea de que no solamente lo de lejos es lo rico, sino lo que también está aquí en nuestra comunidad es valioso y es rico y tenemos que consumirlo. Eso yo creo que es el nuevo rol del comunicador y del comunicador audiovisual y del cineasta, y del videasta y de la gente que hace audiovisuales, de enseñarle al otro a sentir que lo que él es rico y que es importante y que cada uno de los idiomas que se van es algo que dejamos de tener en el mundo y de cada una de estas culturas que desaparece es algo importante que ya no vamos a tener más. Y muchas de estas culturas, de estas lenguas, de esta riqueza cultural se está perdiendo porque todos quieren ser como los de Lima, todos quieren ser como el de Miami, todos quieren ser como el de más allá, pero no está conforme con lo que es. Y yo creo que eso es una cosa importante que hay que meter de todas maneras en los colegios, de que la imagen del otro es importante porque si pierde esa imagen, perdemos todos. Muchas gracias, Salomón, María Elena. Quiero recalcar unos puntos que me gustaron mucho, ¿no? De Salomón me gustó mucho cuando dijiste que uno tiene que ir con la mirada de aprender, ¿no? Pero reconocer que uno va con una carga cultural que es pesada, ¿no? Incluso puede ser agresiva, hiriente en algunas maneras, ¿no? Me recuerda a algo que escuché una vez, a veces es más difícil desaprender que aprender. Hay que desaprender la discriminación, hay que desaprender el prejuicio, hay que desaprender el racismo que existe, es un sistema y nos afecta a todos. Lo de María Elena, me quedo con partes que dijiste, el cine puede emocionarnos para que cambiemos la situación en que estamos. Y ese emocionarnos, como esa emoción o ese movimiento, ¿no?, que genera en uno puede ser una fuerza transformadora. Me parece muy interesante. Ahora sí quiero abrir la ronda de preguntas. Por favor, me gustaría si tuvieran alguna pregunta para poder continuar con la conversación. ¿Sí? ¿Alguna intervención, opinión o pregunta? Quiero saber cómo ha evolucionado lo de los microcines. Usted dijo que empezaron en el 2004, ¿no? Como usted mencionó
responsabilidad se le habían dado a una persona en cada lugar, ¿no? Sí. Sí. A ver, Gracias. mira, el tema fue un poquito, para dártelo con más contexto, nosotros en el 85, cuando se hizo Gregorio, inmediatamente se pensó en abrir un espacio, un área para llevar la película a diferentes lados, porque sabíamos que habían poblaciones que no tenían salas de cine, y también porque los precios eran muy altos para la gente. Entonces nosotros íbamos con nuestro proyector 16 milímetros por todos los lugares donde nos llamaban, escuelas, colegios, universidades, vasos de leche, colegios populares, grupos juveniles, en fin, todos los lugares eran importantes y caminamos todo el país así. El tema es que en ese entonces había muy pocas películas en nuestro catálogo, porque claro, que te dieran el derecho de una película en 16 milímetros era pedirle al productor que te dieran una joya, porque una película en 16 milímetros, una copia, costaba fácil la inversión era unos $2.000, solamente de la película. Entonces teníamos muy poco material, juntamos material de América Latina, igual íbamos a todos lados, ¿no? Con más material. Pero bueno, eso finalmente te agota, ¿no? Teníamos tantas solicitudes que hacíamos cada uno 4 proyecciones al día. O sea, en la mañana, al mediodía y 2 al hilo en la noche. Era muchísimo la necesidad de mirar películas. En el 2004 decidimos que ya no podíamos seguir caminando más y que teníamos que darle la posta a jóvenes. Y empezamos a formar una red de jóvenes que fueran ellos en su comunidad, que tuvieran una pequeña sala y que además hicieran itinerancia en comunidades, ¿no? Empezamos con una cosa muy simple, como era darles un proyector, un grupo de películas que básicamente eran las nuestras y las de algunos compañeros nacionales y internacionales que nos daban su película para empezar el proyecto. Y así empezamos a formar a los chicos a poner un espacio así, lindo, como con su ecran, como proyectar, que supieran que presionar algún botón equivocado no iba a ser boom, ¿no? Porque todos tienen miedo de coger un proyector, cómo lo voy a conectar, y entonces enseñamos a conectarlo, pero también una de las cosas que no tenía que dejarse de hacer era que tú pasabas la película y tenías que hacer un conversatorio, porque a veces la gente se va con una idea errada de lo que quieres mostrar en la película. Entonces, hacer un conversatorio y les mandábamos una ficha pedagógica con un paquete de películas. Entonces, hasta ahora, los microcines reciben mensualmente un paquete, un ciclo temático, que son 4 largos y 4 cortos para el mes. Y eso lo trabajan y cada una de las películas tiene una ficha pedagógica. Entonces, tú la recibes, por ejemplo, y sabes cómo manejar la película. Qué temas puedes abordar, cómo lo puedes abordar, qué videodinámica puedes hacer, dependiendo de tu público, si son niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, etc., ¿no? Fue una idea muy simple. Queremos que todas las películas que se producen en América Latina y de habla hispana puedan pasar o sea, puedan ser vistas. Nosotros antes de eso, antes del 2004 que empezó la red, trabajábamos para 3 festivales internacionales, porque Chasqui tuvo un momento de internación. Hubieron varios años que no funcionamos y cada uno se dedicó a hacer algo en cine también, a comercializar, a trabajar en festivales, etc., hasta volvernos a juntar. Y entonces ahí trabajamos para un festival de Alemania, uno en Suiza, uno en Alemania, uno en Suiza y el otro en Francia. Y entonces eran festivales que querían películas latinoamericanas para mostrar allá. Y nosotros éramos como la oficina para América Latina y el Caribe de esos festivales. Entonces todas las películas llegaban a Chasqui y veíamos una cantidad de películas preciosas
Y empezamos a pensar cómo hacer para que esta riqueza audiovisual pueda ser compartida con todos los peruanos, porque una película es como un libro, te enriquece muchísimo, ¿no? Te abre fronteras, miras otras culturas, etc. ¿Y qué hacer para que esto pueda ser visto por toda la gente? Y entonces la red fue una posibilidad de que las películas nacionales puedan ser vistas, pero también toda esa riqueza audiovisual de América Latina y del mundo que no circulaba porque todo era monocultura, todo era americano, ¿no? Todas las películas prácticamente eran el 1.7% de las películas eran peruanas y el resto era Estados Unidos, nada más. Por ahí que otra joyita española o francesa, pero prácticamente poco de lo demás. Entonces, a través de la red empezamos a pasar todas las películas. Claro, pedimos los derechos, ¿no? Como teníamos el contacto de la gente que nos mandaba la película, donde decían, mira, estamos en medio de preparar un proyecto y queremos que tu película pueda ser parte de estos ciclos temáticos. Y la gente, obviamente, como no se ve su película, nos la daba. Y hasta ahora tenemos gente que nos da la película. Entonces, el proceso de los chicos fue que de ser exhibidores, de tanto mirar películas y de analizarlas para hacer el conversatorio, han pasado a una formación para producir. Porque decían, ya queremos hacer películas. Entonces ahora han tenido todo un programa de formación de prácticamente 3 años de empezar a producir películas, pero con la metodología de cine comunitario, ¿no? Y entonces, si ustedes entran a la página web de Chasqui, en Vimeo, al final de la página hay una B de Vimeo, entran ahí y pueden ver todas las producciones audiovisuales que hacen los chicos. El año pasado han hecho 70 producciones audiovisuales, todas con temáticas que ellos mismos abordan, porque ellos son de la comunidad. Y también dan otros talleres donde jóvenes hacen ejercicios y empiezan a ejercitarse a contar a través de la audiovisual. Entonces ha sido un proceso largo para hacer la primera, digamos, la primera promoción de jóvenes, porque hemos ido testeando, porque nosotros no dictamos un taller como en la universidad, sino todo es muy dual, ¿no? O sea, produces, pero en comunidad. Si aprendes algo, inmediatamente lo pones en práctica en comunidad, ¿no? Y esa dualidad ha hecho que la gente inmediatamente testee y no sea, mira, los cuartos ¿no? de la imagen o mira, este movimiento es así, tienes que hacerlo perfectito. Y no, es cómo aprendes tú a hacer tu propio movimiento de cámara, sabiendo que quieres ir de A a B, ¿no? Y si quieres contar tal historia. Entonces vamos mirando, aprendiendo también, como tú dices, ¿no? Del otro, para mirar, él lo podría hacer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en la selva que es muy difícil hacer una serie de cosas por la lejanía de los lugares y por lo caro que es, ¿no? O sea, contratar una lanchita para ir a un lado es carísimo. Entonces, lo que hemos hecho es que ellos produzcan material audiovisual, pero con escenarios que ellos mismos producen, que es a partir del stop motion o de la animación. Entonces, hacen su propia escenografía con material reciclado de la zona, por ejemplo, hojas, semillas, etc. Y hacen su escenografía y ahí cuentan sus historias. Ahora, si tienen más, a veces conseguimos que tengan un auspiciador y ese auspiciador les da la posibilidad de ir a otro lugar y entonces van con su camarita y arman en otros lugares, producen su material. Pero si no, en un cuartito hacen todo lo que necesitan. ¿Por qué? Porque sabemos que en esa zona es más difícil. Entonces, eso más o menos ha sido el proceso y ahora parte del proceso es que cuando nosotros nos reunimos, lo que va a pasar es que ellos ya venden servicios. O sea, se ha convertido, cada grupo se ha convertido en una asociación cultural. Una industria comunitaria. Claro, ¿no? Una asociación cultural de jóvenes de la comunidad que están dando servicios.
Entonces ahora dan los servicios a la municipalidad, al colegio, venden prácticamente para poder producir más y poder sobrevivir o mantener su asociación siempre viva. Mediante la autogestión. Autogestión. ¿Verdad? Sí. O sea, ellos producen y, por ejemplo, dan un servicio audiovisual a un colegio y el colegio los contrata para que pasen la película o hagan un spot o una ONG los contrata para hacer el registro de la casita caliente que están haciendo en Puno, ¿no? Y eso revierte en que ellos puedan hacer más materiales. Entonces, el reto es que cuando nosotros nos retiremos, ellos se queden como una asociación cultural sostenible. Hay algunos chicos que, por ejemplo, Ojo del Sabio, que es una asociación que empezó muy chiquitita con el microcine y una biblioteca, se enamoraron tanto del tema de hacer gestión cultural y claro, ellos también tenían una posibilidad adicional porque los dos chicos eran periodistas y finalmente han hecho un centro cultural donde ahora hay diferentes artes, ¿no? Hay danza, está la biblioteca, está el cine, hay gimnasia y hay una sinfónica, están haciendo una sinfónica en Puente Piedra, ¿no? Entonces ya ellos caminan solos y así estamos tratando de impulsarlos, formarlos y después que caminen solos. Eso es un poco el reto, pero vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Alguna otra intervención? Sí. Hola, María Elena. Buenas. En cuanto al apoyo del Estado, ¿hay alguna ley de cine que está dentro del cine comunitario? ¿Se ha mantenido congelado o está avanzando en cuanto a apoyos? No sé si me explico. Sí, pero mira, no. Siempre hacemos todos solos. La red en el 2004, Grupo Chasqui siempre ha tenido apoyo desde fuera y hemos vivido de lo que producimos, de los servicios que damos, ¿no? De servicios que nos piden fuera del país, ¿no? Entonces por ahí nos entra un poquito más. Y ahora la red prácticamente tiene apoyo extranjero para que nosotros podamos dar los talleres y dejarle a los chicos los equipos. Hemos tenido que buscar gente que nos ayude a darles eso, que apadrinan, que nos auspician, que nos apoyan, ¿no? A partir de la creación del Ministerio de Cultura, que es hace 6 años, ha habido un pequeño boom del tema cultural y del tema audiovisual, más o menos, porque antes ya nos apoyaban, ¿no? La AFO ahora, antes era con el cine y así, para realizar películas. Pero claro, siempre es un poquito, porque producir una película es un dineral. Entonces siempre el Estado te da un poquito y con ese poquito, que es un apoyo, tú dices, bueno, tengo 20 del Estado que me apoya, yo pongo 5, porque siempre tenemos menos, y entonces con eso ese cuchito empiezas a tocar puertas y te va cayendo poquito hasta que logras tener tu presupuesto mínimo, ¿no? Ahora nosotros estamos produciendo en Casablanca una película que se llama Huillas, que es La pared que habla. Es una historia que se va a rodar en Cusco, empieza el lunes que viene y nos hemos muerto buscando plata y no hemos encontrado. Entonces hemos hecho un presupuesto pero súper chiquito y seguimos tocando puertas para ver qué pasa para la postproducción y la exhibición, pero ya, empezamos el lunes y nadie en el país, hemos ganado la DAFO, un premio ahí, y hemos ganado Ibermedia, pero como es Cusco, es caro movilizar todo el equipo de producción hasta allá, de todas maneras nos ha costado muchísimo lograr empezar la filmación. Son 5 semanas de rodaje, vamos a ver qué pasa.
Creemos que es una película buena, está hecha para niños y adolescentes, está hecha totalmente en quechua, porque queremos revalorar el idioma propio. Es ficción y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, seguimos dándole y no vamos a parar. En cuanto a las ONG, tengo entendido, pues hacen labor social, no reciben dinero. No sé si ustedes han pensado tocar la puerta de una ONG, no sé. Mira, las ONGs siempre quieren todo gratis. Y los ministerios. Entonces, por ahí nos tenemos un gran apoyo, ¿no? O sea, tenemos la película, les encantan las películas, ¿no? Porque finalmente sienten que por ahí hay una cosa que sienten, pero que todavía no saben describir. El tema es que, claro, nosotros vivimos de eso, de hacer cine, de producir, es lo que nos apasiona, pero, o sea, todos quieren gratis. Imagínate que el comité de damas, de esposas de los embajadores en el extranjero nos pedían todas las películas Chasqui porque querían hacer un ciclo para la Navidad de los niños, de los hijos de los embajadores, pero no podían pagar. Y eso sí me pareció un poco el colmo. Entonces dijimos, mira, nosotros subvencionamos el trabajo de la red cuando nos pagan por la exhibición de las películas. Nosotros no nos puedes pagar, entonces nadie nos podría pagar. Y la gente en la provincia pagan 50, un sol, 20, porque también eso es una cosa que me parece importante, es que las salas comunitarias también tienen que cobrar, porque cuando nosotros lo hacemos gratis la gente se quedaba afuera y nunca teníamos una retroalimentación de lo que no les parecía, porque no se sentían con el derecho porque estamos regalando. Entonces, sentimos que es como subestimar a la gente. No puede, pero sí puede, porque cuando termina el día o al mediodía, ves a todos los chibolitos entrando al internet a jugar esos juegos violentos y les cuesta un sol cada hora o más. Pero no pueden pagar 50 céntimos o 20, que es como totalmente subvencionado, pero les da la posibilidad de decirle a quien está pasando la película, la película no me gustó, o en tu espacio le faltaría esto, o la película está mal elegida. Entonces le das el derecho con 20 céntimos a que se sienten una silla y se sientan bien. Si tú se lo regalas, es como que me paro afuera y miro desde afuera porque no tengo el derecho. Porque además nuestro país tiene una cosa muy dura, ¿no? Que es la autoexclusión. Yo no me merezco ir ahí. Yo no voy al supermercado porque eso es para otra gente. No voy a la Casa de la Literatura porque no estoy con la ropa adecuada. O sea, nos autoexcluimos siempre, ¿no? Y eso es muy fuerte. Entonces, yo creo que ahí también, si hay, o también la desconfianza. Si hay un espacio abierto para que tú veas una película, debe ser religiosa, o debe ser político, ¿no? Ahí toda ese tema, o sea, nosotros vamos mirando porque necesitamos analizar el público, porque tenemos la exhibición y la producción. Entonces necesitamos ir mirando cómo se comporta el público para mirar cómo abordarlo. Y vemos que hay ese tipo de cosas, la autoexclusión es muy fuerte y el tema de la desconfianza, bueno, todos ahora somos desconfiados, porque las autoridades nos han enseñado a hacerlo. En esos lugares obvios que van a filmar, ¿tienen apoyo de las alcaldías, las comunidades? Las comunidades, básicamente. ¿Sí? Sí, las comunidades. Los alcaldes, no. Hemos tenido, así contados con los dedos durante todos estos años que hemos trabajado, una de las alcaldes que fue así genial para el trabajo fue un alcalde de Andahuaylas. Los chicos son de la comunidad, entonces les dijo, qué súper, entonces les voy a dar un espacio en la alcaldía, en la municipalidad. Y les dio un espacio y ahí la gente venía y le decía, oye, quiero que va a haber la fiesta en Cotahuache. ¿Pueden pasar en la película? Sí, vamos a ir. El alcalde les da el carro de la municipalidad
subían ahí las cosas y los chicos se iban y pasaban el domingo, ¿no? Y eso fue genial, porque realmente caminaron toda esta zona de Andahuaylas, alrededores, y a veces tenían una tras otra, y ya decían, con esta paramos. Pero ha sido lindo. Y ahora, con el tema del ministerio, en realidad las direcciones desconcentradas de cultura, algunas están haciendo un trabajo interesante, no algunas, otras simplemente es como replicar el tema de los municipios, que para ellos cultura, como siempre se junta deporte con cultura, hacer campeonato de fútbol. Y las direcciones desconcentradas no tenemos plata. Ya, ¿no? Pero hay alguna, Cusco, por ejemplo, que tiene su propio presupuesto, está haciendo cosas interesantes. Y bueno, la ADAP, el Ministerio de Cultura que apoya con un fondo concursable para jóvenes que quieren hacer esto. Pero yo siento que hay una cosa que va avanzando lentamente, pero va. El tema cultural, ahí es donde entra el tema de la interculturalidad y todo eso está avanzando, un poquito, pero avanzando. No sé, es mi percepción. Bueno, sí, pues ciertamente solamente de las comunidades, ¿no? Pero a nivel de Estado, ¿no? Sus diferentes estamentos, municipalidades, no hay mucha acogida. En las comunidades sí, ¿no? Las comunidades, una vez que llegas a la casa de un comunero y el comunero pasa la voz a otro y así se forma como una especie de red y te dan la bienvenida y bueno, les explicas qué es lo que vas a hacer, ¿no? Les cuentas cómo va a ser tu participación y la finalidad del trabajo y todo siempre son muy entusiastas. Como dice María Elena, o sea, el tema, bueno, empieza a empezar a educar acá. A nivel del Estado, se está haciendo un trabajo lento y ya tenemos un ministro que está haciendo las cosas, me parece que bien, está avanzando. Ya tenemos un Premio Nacional de Literatura. Nada, seguir trabajando para divulgar lo que hacemos. Pero nuestro primer obstáculo es el portero, que no te abre la puerta si no tienes un aval del ministerio o de la GELI ¿no? Bueno, ya cuando le dices, mira, el siguiente obstáculo es el director, que te dice, ¿qué me traes? Porque ha venido Donofrio y me ha dejado esto de chocolates. Y me ha venido no sé, fulanito y me ha dejado este portarretrato. Entonces nosotros decimos, te vamos a dejar en tu colegio una biblioteca, porque cuando nosotros pasamos una película dejamos una copia siempre y cuando el productor nos dé la posibilidad, dejamos ahí la copia. Entonces el colegio la puede tener. Y si no, se la damos a precio así chiquito. Por ejemplo, todas las películas de Chasqui están de uso libre, ¿no? Pero sin embargo los colegios no usan. ¿Por qué? Porque después el director dice sí y luego viene el profesor que dice eso no es mi chamba.